Sefer, de libros y autores. Es una alegría, como siempre, tener aquí en Radio Sefarad a Laura Miró Bonín. Bienvenida, Laura. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contenta, emocionada por poder hablar de tu cuarto libro. Ya saben que Laura Miró es historiadora, es profesora y una persona que desde muy pequeña, Laura, porque eres muy joven, se empezó a interesar por el fenómeno Chueta. ¿Cómo podrías resumir para los oyentes que no estén familiarizados con con este término, qué son los chuetas mallorquines o quiénes eran? Sí, bueno, como has dicho, pues además ya desde pequeña en realidad me empecé a empapar sobre el tema porque mi familia es chueta, como son mis apellidos, Miró y Bonín, y realmente lo de chuetas es una particularidad específica de Mallorca, donde se han atribuido la condición de descendientes de judíos conversos solamente a 15 apellidos, aunque eso es falso, pero en realidad lo que supuso es que después de esos autos de fe de 1691 se perpetuara el estigma hacia una serie de familias que tenían esos 15 apellidos, ¿no? Entonces, ya no solamente en la época moderna, sino también durante la edad contemporánea, pues la gente tenía cierto recelo, los mallorquines, por relacionarse con estas familias. Así pues se configuró como una especie de gueto, ¿no? Y podríamos decir que mi familia sería una de las víctimas de esta intolerancia. Por eso desde pequeña me empapé viendo que era un tema que era tabú y después poco a poco también formándome como historiadora, me interesé mucho por el tema, también por este más personal, ¿no? Ujú. Bueno, y es el caso también de Guillén Aguiló y Forteza, que es el protagonista de tu cuarto libro, de tu cuarto y por ahora último libro, La admissió d'estudiants suetas a Institut Balear, el cas de Guillén Aguiló y Forteza, que publica Leonard Montaner. Desde aquí tenemos que volver a felicitar a este editor por su esfuerzo por traer bueno, pues estos libros que nos hablan de la historia chueta a las librerías y a los estudiosos. Y bueno, la primera pregunta casi es obligada, Laura. ¿Quién fue Guillén Aguiló y Forteza y por qué llamó tu atención? Vale, realmente yo estaba consultando las cartas que había enviado Mariana Aguiló y que había recibido, que es un personaje más conocido, Mariana Aguiló como literato, escritor importante dentro de la cultura catalana y también chueta, y de repente di con su primo. Y este era precisamente Guillem Aguiló. Entonces, lo que más me llamó la atención fue que él, Marianne y su primo Guillem fueron los dos primeros chuetas que accedieron a un instituto de educación secundaria, que digamos de aquella época, de 1836, y por tanto fueron los primeros que tuvieron la oportunidad como chuetas de poder cursar una carrera. Entonces, lo que más me llamó la atención de esas cartas es que se hablaba de un hito muy importante para la comunidad chueta de los años 40 del siglo XIX, de que habían conseguido tener a su primer médico. Entonces, hasta entonces no había habido ningún médico chueta, ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo la atención, hizo que recorriera las cartas y luego pues lo intentara plasmar en ese libro, ¿no? Lo más interesante que me parece es que él, claro, al principio, como cualquier médico, necesita un poco la confianza para que la gente quiera ser atendido por él. Y él, además de esa inexperiencia de juventud, también tuvo que afrontar el tema de ser chueta por tener esos apellidos. Entonces, los mallorquines no se querían poner en sus manos. Él emprendió su carrera en el ejército, sirvió en un montón de batallones por toda España y es verdad que cuando ya fue un poco mayor y ya tuvo su familia,
pues quiso volver a sus orígenes y tuvo más interés por volver a Mallorca, pero nunca se le dio esta posibilidad, porque en Mallorca pues no estaba bien visto a mitad del siglo XIX que un chueta fuera médico. Impresionante, ¿eh? Que haya sucedido este Ujú. tipo de cosas. ¿Qué te parecen los esfuerzos que está haciendo bueno, el gobierno balear y diferentes instituciones para un poco bueno, pues, entonar el mea culpa y asumir esa, me atrevo a decir, vergüenza de haber tratado así a este colectivo de personas, Laura? Sí, creo que es muy interesante que las instituciones colaboren. Hasta ahora, seguramente el problema que ha habido un poco desde mi punto de vista es que se ha tendido mucho a homenajear a esas víctimas del siglo XVII, pero no tiene que quedar arrinconado el hecho de que luego, durante la contemporaneidad, como es el referente de Guillem Aguiló que trato en mi libro, no tiene que quedar en el olvido de que luego, aparte de esos desastres que cometió la Inquisición, también hubo este odio popular. Por tanto, pienso que es muy interesante que desde las instituciones, sobre todo, más que apostar ya por símbolos, que eso sí se ha hecho, de igual crear un memorial, luego poner nombres a calles. Entonces creo que es interesante sobre todo poner en la práctica, difundir el conocimiento de toda esta temática, ¿no? Lo de aprender de la historia y sobre todo un punto muy interesante que me parecía cuando leí un poco ese proyecto, ¿no?, de ley que presentaron es llevar este conocimiento a los colegios, por tanto que haya una aplicabilidad didáctica, ¿no? Y las nuevas Ujú. generaciones pues no estén ignorantes sobre este tema, sino que conozcan que un tema tan particular de aquí y que representa esta importancia, pues que lo conozcan y aprendan de ello, ¿no? Ujú. Bueno, tan importante son estos esfuerzos como que tu libro haya resultado premiado con el 22º premio Alexandre Ballester de ensayo. Felicidades, que te tenía que haber felicitado al principio de la entrevista. Perdona. Sí, muchas gracias. Bueno, es un premio que anualmente convoca, como tú has dicho, también muy importante dentro de la labor de difusión del tema Joan Montaner. Está abierto a toda temática de historia y tuve la suerte este pasado año de poderlo ganar y también eso, sobre todo es un placer poder ver reconocido el trabajo también y que se publique y luego esta pequeña historia que he querido rescatar pues llegue a las manos de lectores, ¿no? Ujú. Laura, tú hablabas de cartas, de las cartas de su primo Mariano o de la documentación que estabas estudiando sobre Mariana Aguiló, pero el propio Guillem reflejó en algún documento de alguna manera ese sufrimiento que le causaba el hecho de ser chueta y que por eso, por ese estigma, no pudiera, bueno, pues cumplir su sueño de poder practicar la medicina en su tierra. Sí, exactamente. También a través de cartas. Yo he podido acceder también a los fondos del Instituto Balear, que como he dicho antes era el primer instituto abierto a los chuetas y también cartas de Marianne que intercambia con Guillem, ¿no? Y también con más miembros de la familia. Y es verdad que es interesante sobre todo ver cómo al principio Guillem no es dentro de la familia de los más victimistas, ¿no? Al principio él piensa que, bueno, soy joven, inexperto, necesito el patronaje de alguien que me dé un poco a conocer, pero después, poco a poco, porque él tiene una vida muy breve, a los 39 años muere porque tiene una enfermedad que luego se le agrava, y poco a poco, cuando empieza a ver que cuando pide destinación en Mallorca, le mandan a diferentes zonas y en ningún caso es a Mallorca. Entonces ya a final de su vida llega un momento que dice, a ver si va a ser verdad que todo eso que me decían y realmente lo que pesa más de mí son mis apellidos, ¿no? Entonces es un personaje como que evoluciona, ¿no? Porque al principio piensa, bueno, igual a través de eso, ¿no? Tener unos conocimientos elevados sobre la medicina, además era especialista en enfermedades infecciosas,
pensaba que eso era una forma de prosperar, ¿no? Y al principio él no piensa que sus apellidos vayan a ser tampoco un gran impedimento, pero al final de su vida sí que como abre los ojos e incluso te diré que intenta alguna práctica poco lícita, como intentar sobornar, porque él tenía mucha ilusión de venir a Mallorca y volver a estar en su isla natal, ¿no? Ujú. Oye, ¿y quién decidía los destinos de los médicos? O sea, ¿quién le impidió poder ejercer en Mallorca? ¿O qué institución? Vale, esto era la institución, era el ejército, se hacían Ujú, los dictámenes. Yo no he llegado a ver realmente en la documentación, claro, tenemos que pensar que a finales del siglo XVIII Carlos III prohíbe que se margine o que se insulte a los chuetas. Entonces eso sería una práctica totalmente ilegal. Pero claro. claro, es un poco lo que pasa en Mallorca, ¿no? Que con los chuetas que lo que hace confundir que, digamos, en el siglo XIX y XX no hay realmente ese rechazo es porque oficialmente no está este rechazo, pero claro, de manera popular, luego en el boca a boca sí había este recelo, ¿no? Entonces, además de eso, es porque siempre se pensaba como que los mallorquines tendrían recelo a ser atendidos por un médico chueta. Ujú. Bueno, ¿qué aspecto del libro nos quieres comentar? ¿Hay algo que quieras transmitir a nuestros oyentes antes de despedir esta entrevista? Sí, no, un poco un agradecimiento como historiadora a la facilidad que pone, por ejemplo, la Biblioteca de Cataluña, que tiene los fondos digitalizados y eso hace que sea mucho más fácil realizar las investigaciones, ¿no? Ujú, Cosa que en Mallorca, por ejemplo, vamos un poco más atrás y pienso hacer un poco un llamamiento y creo que todos los historiadores e investigadores que también se dedican a ello, creo que también lo aplaudirían, ¿no? Que haga un poco esa reivindicación de poner en valor eso, ¿no? Que se digitalicen los archivos y de cada vez se haga más fácil, porque los que nos dedicamos a esto no nos podemos dedicar exclusivamente a eso para vivir, entonces facilita mucho más a la hora luego de poder ponerse a redactar y a leer y releer una y otra vez un documento, ¿no? Oye, ¿y qué aspecto del libro te ha emocionado especialmente? ¿Algo que Marianne y Guillén hablaran? ¿Alguna frase que no sé, que te parezca reseñable? Sí, la verdad que lo que te he comentado antes, ¿no? Como Guillem de todas maneras intenta cualquier artimaña por volver y pensar que, claro, esto es a mediados del siglo XIX, ¿no? Como una persona tan formada con unos apellidos, solamente por eso no pudiera estar aquí en Mallorca y ejercer aquí en Mallorca, no se le diera esta posibilidad, sino que se permitiera como de alguna manera esta fuga de cerebros que hablamos hoy en día a veces, ¿no? Ujú. Y solamente por una injusticia como es la intolerancia y además una intolerancia que no se sostenía de ninguna manera, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo que hayas traído a la luz la historia de este médico que hizo todo lo posible para poder ejercer en su tierra y esperamos tu próximo libro, Laura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme.